Eh, Pero primero los invito a orar para que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos vaya guiando. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque vienes tú, Señor, y nos hablas, Señor, y siempre nos redarguyes a tiempo, Señor. Tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor. Dios mío, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos bendice, nunca viene vacía. Padre, nos sentimos agradecidos, Señor, de estar aquí ante tu presencia, Señor, de a veces somos desobedientes, pero tú siempre nos llamas la atención, Señor, y nos ayudas, Señor, a ser mejores, Señor, mejores para ti, Padre mío, Señor. Nos perfeccionas siempre tú, Señor, nos pones en el fuego y nos purificas, Señor, nos refinas para poder estar, Señor, a prueba, Señor, y ser dignos de ti, Padre eterno. Te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que tú seas bendiciendo a cada hermano que está presente y a los que no están, Señor, que ellos puedan conectarse. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, voy a compartirle la palabra, voy a compartir el versículo, solamente el texto que vamos a leer. Ya, voy a compartir. ¿Lo ven compartido? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya, ya. Ay, este computador. Ya. La palabra de hoy habla de vivir en santidad. ¿Ya? Esto ustedes los pueden encontrar en Primera de Pedro 1, 13 a 17. ¿Ya? Esta palabra llegó a mi vida porque el pastor me pidió que entregara una palabra el domingo anterior. Y la verdad es que me preguntaba yo y decía, pucha, no estoy preparada, no me siento preparada, Señor, ayúdame. Y estaba en el ajetreo del día a día, tratando de llevar una vida equilibrada del día a día, a pesar de, ustedes saben que llevamos como un estrés porque los niños entraron al colegio y hay que volver a reacomodarse al sistema. Entonces, pasó un día en que yo iba manejando y entre todo el taco me estresaba yo los primeros días, trataba de regularme, pero el día viernes ya colapsé. Y resulta que ahí no reaccioné bien ante ese estrés y después me sentía mal, me sentía muy mal y decía, Señor, ayúdame, perdóname, porque no soy digna. Algo mal estaba en mí y me hacía sentir con una gran incomodidad. No hice bien, no actué bien, mi actuar y mi reacción frente a un problema, frente a una situación, no fue la correcta. Y yo le decía, Señor, ¿cómo puedo yo acercarme a ti y ser más digna de ti? Y empecé a buscar, leía y buscaba y no entendía, no encontraba lo que realmente le diera una respuesta a mi corazón. Y encontré esta palabra que dice así, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por
Padre, aquel que sin acción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en amor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ya? Bueno, esta es una carta que escribió Pedro, más conocido como Simón, ¿ya? Que fue dirigida a la iglesia, a 5 iglesias que vivían en 5 provincias romanas en Asia Menor, ¿ya? Estos hermanos estaban llevando la palabra de Dios, pero estaban en un tiempo de transgresión. Ellos eran perseguidos en ese periodo. En ese tiempo sabemos que gobernaba el emperador Nerón, y se dice que él en Roma, él generó un incendio, ¿ya? Un incendio, y no se sabe qué causa, pero lo incendió, y se crearon los rumores de que fueron los cristianos. Buscaron tratar de cubrir a los culpables y culparon a los cristianos. Y es de ahí que comienza la persecución para los cristianos. Esta palabra Pedro se la dirigió antes que ocurriera eso a los hermanos para que ellos se fueran preparando, ¿ya? Y llegó a tiempo a ellos, ¿ya? Este mensaje se escribe con la finalidad de poder fortalecer a los hermanos en Cristo, alentarlos, ¿ya? A los santos en las pruebas de fe, ¿ya? Como decía, esta palabra, esta carta fue muy oportuna, ya que los hermanos estaban estresados con toda esta situación que ya se venía por venir. En el versículo 13, cuando hablamos de, por lo cual, dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, el Señor les dice, prepara tu mente. ¿Por qué le hace esta referencia? Porque sabía que ellos iban a sufrir transgresión, ellos iban a pasar por problemas, situaciones complicadas, porque ellos, nosotros que somos escogidos por Dios, ¿ya? Vivimos pruebas, y esas pruebas son para que podamos refinarnos, porque Dios nos refina como el oro, ¿cierto? Uno encuentra el oro está crudo, ¿ya? Pero cuando uno quiere realmente reafinarlo, lo funde y lo pone al fuego, ¿ya? Y uno tiene un buen producto de eso. Bueno, Dios es así. Por eso Él se refería a que debían preparar su mente y actuar y ejercer el control propio. Dice, ceñid los lomos, ¿ya? Los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, ¿ya? Y esto no es solamente con el entendimiento y buscar la palabra de Dios, sino que también con alegría, porque ellos estaban en conocimiento de que Cristo ya había muerto por nosotros, y que gracias a eso somos salvos por la gracia de Dios, somos cubiertos, ¿cierto? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos en visto de que había hecho lo que había hecho el Señor por nosotros, debíamos tener un espíritu optimista y esperanzador, porque vivimos en tiempo de gracia, ya por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, porque ellos sabían que tenían que pasar esta situación y tenían que seguir adelante, porque tenían la promesa de que vamos a ser salvos. Y nosotros y ahí a continuación dice, ¿por qué debemos prepararnos? ¿Y cómo debemos prepararnos? Ya, debemos prepararnos primero comprendiendo la palabra de Dios, buscando la palabra del Señor, ¿cierto? Entendiendo lo que Él nos quiere decir, a través de sus enseñanzas. A continuación dice, con templanza, con dominio propio, ¿ya? Con dominio propio, ser moderado, discreto,
ser sobrios. Eso es lo que nos dice el Señor. Y no actuar, y lo opuesto, uno entiende que lo opuesto a sobrio es estar ebrio, ¿cierto? Las personas que consumen alcohol, o las que no están lúcidos, ¿cierto? Que pueden consumir alguna sustancia, como droga, y que no permiten que tengan lucidez, ¿ya? Pero no solamente se refiere a eso, sino que también no actuar bajo emociones, bajo situaciones en que podemos exagerar algo, sino que tener un dominio propio frente a un problema, actuar con moderación, con control, ¿cierto? Y también habla de la esperanza, esperad perfectamente en la gracia que os traerá, ¿ya? Ahí habla de la esperanza que ellos tenían que tener en Cristo, porque sabemos que nuestro Señor volverá, pero esto va a volver, pero esto se refiere ya al tribunal de Cristo, y en donde nosotros vamos a necesitar la gracia de nuestro Señor. Es por eso que les solicito que se deben preparar para toda prueba, porque estamos viviendo un día a día donde puede haber transgresión, o pueden ocurrir diferentes problemas, y uno tiene que buscar y ver de Dios para poder tomar las mejores decisiones, para que el Señor nos vaya guiando, porque a veces reaccionamos, todos tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, que muchas veces nos hace actuar de la forma que no debiera ser, ¿cierto? Ante situaciones estresantes podemos gritar, podemos gritonear a una persona, o podemos enojarnos, algunas personas golpean, ¿me entienden? Y no es la forma, ¿ya? Por eso el Señor nos indica cómo ser, cómo vivir en santidad, ¿ya? Porque a continuación, en el 14, dice, como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿A quién nos refieres que seamos hijos obedientes? ¿Ya? A que seamos obedientes a Dios, a su palabra, a lo que Él nos enseña que debemos hacer. No quiere hijos artificiales, no quiere hijos que realmente no solamente son oidores, ¿ya? Y no practican la palabra. A eso se refiere, ¿ya? Y que no conformándolos a los malos deseos de antes, ¿ya? No, no volviendo a esa naturaleza pecaminosa, no volviendo a satisfacer los deseos, ¿ya? Que es de antes, no volviendo a cometer los errores que cometíamos antes, porque cuando conocimos a Cristo fuimos renovados, fuimos limpiados nuevamente, y Él nos ayuda a comprender, ¿ya? Que nuestros errores nos perdonó, y nos pide que no volvamos a cometer los mismos errores, no volvamos atrás a esa vieja manera de vivir, ¿ya? Con la finalidad de solamente satisfacer nuestros deseos. Parte de esto tiene que ver en que muchas veces, como yo les decía, vivimos una rutina, vivimos en esta rapidez que va el mundo, en las situaciones, problemas, en el día a día, ¿ya? En que muchas veces nos vemos sumergidos y hacemos muchas cosas, ¿ya? Pero, ¿dónde está esa pausa? ¿Dónde está esa búsqueda de Dios? Si seguimos en esa misma rutina, en ese mismo círculo, lo único que vamos a lograr es alejarnos de Dios, porque vamos a satisfacer nuestras necesidades. Pero ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está esa paz? Recuerden que la paz solamente viene de Dios.
Y es por eso que uno tiene que buscar a Dios y darse esa pausa. Y yo agradezco que de que me den esta opción de poder leer, de buscar a Dios, porque uno ora, a veces lee la palabra, pero no es lo mismo revisarla y escudriñar más, separar un tiempo para Dios, hacer una pausa de buscarlo a Dios. Hay otras personas que los consideran como meditar, en la parte, hablando en el contexto, en lo que piensa el mundo, pero Dios es más que eso. Cuando uno lo busca, uno siente realmente una paz inmensa. Si ustedes se fijan en la imagen que está atrás de la palabra, esa es una imagen donde hay mucho silencio. Es la estancia, se llama estancia, esta es en General Lago, está acá en la frontera entre Bolivia y Perú, en la frontera de Chile. Es el último trocito de tierra que queda en nuestra frontera de Chile, en la parte del norte. La estancia, donde vivía mi abuelita. Cuando yo iba ahí y pasteaba los corderitos, o los animalitos que estaban ahí, los llamitos, lo único que escuchaba era el viento, la lluvia y un silencio tremendo. Yo decía, aquí me va a hablar Dios, porque miraba las montañas y era inmenso, es una paz, es como, y leíamos con mi mamá la palabra de Dios, y era increíble que uno puede en esa paz, en esa pausa, encontrarse con Dios, entenderlo. Y es gratificante porque nos satisface, nos llena espiritualmente, nos llena el escuchar la palabra de Dios, el que Él nos pueda reprender, el que pueda llenar nuestro Espíritu Santo, nuestro Espíritu, perdón, y que se manifieste el Espíritu Santo en nuestra vida, hace que nosotros como cristianos podamos ir madurando, que podamos ir aprendiendo del Señor. El Señor nos invita a ser santos, nos dice, sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida cristiana en el día a día para poder llegar a ser como Él? Sabemos que no vamos a lograr nunca ser como Dios porque Dios es Dios. Pero sí, tenemos que crecer. Yo tengo que crecer. Todos tenemos que crecer. No podemos seguir siendo bebés. Un bebé por 16 años, un bebé, yo ya tengo 36 años, y esta palabra habla mi vida. ¿Por qué seguimos como bebés? Y cuando usted ve un bebé que no camina, es porque tiene un problema, ¿cierto? Y acá el Señor nos habla, por eso es importante buscar de Dios, ¿ya? Buscar ese tiempo de quietud, ese tiempo de pausa, ese tiempo de buscarlo a Él, de buscarlo en su palabra y en la oración. Y en el versículo 15 nos vuelve a hablar y nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, ahí nos vuelve a decir, que sea aparte de ser obedientes y no volver atrás, miremos a Dios y si Él, así no, como aquel que os llamó es santo, si Dios es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda su forma de hablar, en todo momento, no solamente en la iglesia, no solamente cuando alguien te ve, sino que también cuando nadie te ve.
En el versículo, en el Levítico 11:44 habla de eso. Levítico 11:44, santo. Pues que soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. El Señor, desde siempre, le ha pedido a la humanidad que se santifique, que busque a Dios. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad para nosotros? ¿Qué hacemos para llegar a ella? ¿Ya? La santidad para el mundo es algo como ser piadoso, ¿ya? Es ser digno a un estado ya anormal, ¿ya? Muy riguroso, ¿ya? Es algo casi artificial. Pero la santidad para nosotros, ¿ya? Es la vida del Espíritu. Eso es santidad. Es tener una vida santa, no es una vida normal, es vivir una vida más sana, una vida más robusta en lo que es la parte espiritual. Al igual como nosotros denominamos lo que es salud, sabemos lo que es salud, ¿cierto? Que para lo que es salud es estar en un completo bienestar físico, mental y social, ya. La santidad es vivir una vida espiritual, ¿ya? Tener una vida espiritual. Podemos leer en Romanos 8:1-5 que habla la vida en el Espíritu. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es vivir conforme al Espíritu. Es buscar a Cristo que ya nosotros creyendo en Él, ¿ya? Porque ¿quién cree en algo que no ve? ¿Quién cree en alguien que no ve? ¿Usted ama a alguien que no ve? ¿Usted ama a Cristo? ¿Cierto? Y eso es fe. Es fe en creer en Él, creer en el que murió por nosotros y que gracias a Él somos salvos. En el versículo 16, porque escrito está, nuevamente reitera, sed santos porque yo soy santo. Acá se refiere a que uno es santo, o sea, no es santo, uno trata de llegar a cambiar su vida, buscar a Cristo, buscar que el Espíritu, cuando el Espíritu Santo, ay, disculpen un ratito que mi perro me está moviendo. Davo, Rufus, por favor, me está moviendo. Disculpen, ya no aguantaba más. Mi perro estaba mordiendo. Ay, bueno. Vamos estábamos en el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿cierto? Acá se refiere, no hace referencia a que uno tenga que seguir una regla, porque hay personas que dicen, no, yo he llegado, algunos creen que ha llegado a la santidad, y
y porque cumplen los 10 mandamientos, siguen reglas, hacen ciertos rituales, ¿me entiendes? Y no es así, porque no es por normas, no es por cumplir ciertas cosas, es el Espíritu Santo, ¿ah? Es el que está en nosotros, es la gracia de nuestro Señor, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, y cuando nosotros buscamos a Dios y el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a dar frutos en nuestra vida, cuando nos va cambiando, cuando te va redarguyendo, cuando tú te das cuenta que estás mal por donde estás caminando, que la decisión que estás tomando no está bien, ¿cierto? Cuando ya nuestro enfoque no es satisfacer nuestros deseos de la carne, sino que satisfacer, ¿ya? ¿Cierto? A lo que el Señor nos ha llamado, ¿cierto? A nuestra parte espiritual. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya acá habla el Señor de que no existe ningún favorito. A Dios nos ama a todos iguales y Él vela y nos cuida siempre a todos. No hay ninguno. Aunque tú digas, Padre, Padre, aunque uno crea que tenga alguna preferencia, para Dios no hay ninguno favorito. Él nos ama y nos cuida a todos. Y en la parte donde dice, porque yo, porque Él nos juzgará, ¿ya? Él nos va a juzgar según nuestro caminar en Cristo, ¿cierto? Porque Dios es el mismo, Él no cambia, Él nos va a juzgar. Si Él dice eso, y escrito está inicialmente, lo profetizaron, después los discípulos de Dios pudieron verlo más allá en sus palabras. Nosotros que estamos viviendo ya, estamos en medio, estamos en el tiempo en que el Señor murió en la cruz y esperamos la nueva venida de Cristo, ¿ya? Estamos viviendo el tiempo de gracia. Podemos ver que cuando uno realmente conoce a Dios, ¿ya? Es como un niño y tiene unas ansias de saber de Él, de creer. Se produce una transformación en la persona, porque eso es realmente lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Ahí existe una transformación y usted ya no vuelve a ser el mismo de antes, ya no vuelve atrás. ¿Ya? Todo realmente cambia en uno. Porque tenemos que tener cuidado, porque y el Señor nos dice, preocúpate realmente qué estás haciendo en tu vida, en tu caminar. Porque el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros estamos ya al tiempo de esperar que Jesucristo vuelva, pero vuelva a hacer su juicio, el juicio final. Y realmente nosotros debemos buscar ser mejores para Cristo, buscar su palabra, que el Espíritu Santo se vaya manifestando en nosotros, que podamos ir caminando de acuerdo a lo que Dios quiere realmente para nuestra vida, caminando para que realmente podamos ver frutos y no solamente ir marcando el paso día a día. Porque ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué se nos puede considerar el pecado a nosotros? Porque si nosotros sabiendo lo que teníamos que hacer, no lo hicimos. Y es por esto que el Señor, habla a Pedro, Pedro escribe esta carta, llenándolos de esperanza, ¿ya?
explicándoles que tienen que buscar de Cristo, de que tienen que creer, confiar en la promesa de Dios, porque iban a pasar tribulaciones, iban a pasar problemas, pero todo eso es temporal. Todos los problemas, ningún temporal, igual ustedes ven en el periodo que empezó la pandemia, fue muy complejo, fue un problema muy grande, mucha gente murió, muchos pasamos por diferentes situaciones muy complejas. Y, y mucha gente estresada, hay mucha gente con ansiedad, con problemas de trastornos mentales, se agudizaron mucho más. Y yo le decía a mis amigas, paciencia, le decía paciencia porque esto va a pasar. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. No va a ser eterno. Va a pasar. Los problemas siempre pasan. Y es ahí donde nos prueban y nos prueba el Señor para que tú puedas refinarte, para que se pueda perfeccionar la madurez del cristiano. En este caso, ellos estaban entregando la palabra de Dios. Ellos estaban, y por esa causa fueron matados. Los crucificaron algunos. Pedro fue crucificado. ¿Ya? Pedro fue crucificado y varios de sus hermanos decían que habían hijos, habían señoras, maridos, todos fueron llevados al circo romano. Murieron, ¿por qué? Por la causa de Cristo, entregando su palabra, pero ellos en su paz, igual que Esteban, fue apedreado, pero con la paz en su corazón de que, con la alegría del gozo de estar con Cristo, porque ellos menospreciaban lo que era la carne y buscaban a Dios. Ellos tenían muy claro su objetivo, tenían muy claro para qué estaban en la tierra y qué es lo que realmente venían a hacer y qué es lo que realmente debían hacer. Claro que pecaban, todo es difícil quitarse, como todos nosotros, quitarse esa naturaleza pecaminosa. Yo no soy santa, pero sí busco al Señor, sí quiero hacer lo que realmente, para lo que realmente Él me ha elegido, porque todos los que ustedes están acá presentes, los que están conectados, son elegidos, aunque ustedes no lo piensen que no es así, y que son solamente oyentes, si están escuchando y pueden llegar a entender esta palabra, es que Dios te está hablando, Dios está hablando a tu corazón, es para que tú entiendas que Dios tiene un propósito en tu vida, de que si estás aquí es por algo, no es porque pasó y te conectaste, no es porque estás solamente escuchando por cumplir. Dios te está hablando a tu vida, es la palabra de Dios, es lo que Él quiere para tu vida, es que para que comprendas que tú eres el elegido y que Él dio su vida por ti. Y por eso en esta palabra, ¿ya? Nos enseña a nosotros que conocemos de su palabra, a que debemos tener un temor reverente hacia Dios, porque estamos de paso también acá. Estamos de paso, pero tenemos que hacerlo y buscar a Dios y seguir creciendo. No podemos quedarnos detenidos. No podemos seguir marcando el paso, nuestro paso, sino el paso del que Dios nos quiere poner. Hermano, esta es la palabra de Dios que quería entregarle. Los invito a orar, ¿ya? Para que Dios siga obrando en sus vidas y esta palabra no quede solamente en palabras, sino que también pueda quedar en hecho en su vida, en su día a día, y que sea de mucha bendición para usted. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre viene llena de mucha bendición, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que sin ti nada somos, Señor, que tu
Espíritu Santo, Señor, es tan importante en nuestras vidas, Señor, que realmente muchas veces perdemos el rumbo, Señor, y vivimos nuestro camino, Señor, el día a día. Sabemos que hasta los ángeles correrían por entrar a esta universidad que es la iglesia, Señor, donde aprendemos tu palabra y decirle al mundo que tú eres nuestro Salvador y que realmente lo que no se ve es eterno y que lo que sí se ve muere, Señor. Tiene término, tiene fecha de caducidad, pero tú no, Señor. Y estas cosas, Señor, que nosotros no vemos, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Dios Padre, para dar el paso, Señor, en nuestra vida, para poder realmente, Señor, agradarte a ti, llegar a ti, Señor, y glorificar tu nombre, Señor, y honrarte como te mereces, Padre eterno. Porque cometemos errores, Señor, somos nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, está en nosotros, pero te pedimos, Señor, para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, Señor, para que no sigamos, Señor, manchando tu sangre, que es preciosa. Gracias, Padre, por tu gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.